por eso he preparado 3 charlas. Se van a dar cuenta que el electrocardiograma puede ser muy sencillo y a la vez puede ser muy complejo, ¿ya? Lo vamos a orientar basado en la clínica y más que nada para abrir sus horizontes, porque si aprenderlo en una mañana pues es una misión imposible, que de repente ustedes si tuvieran una base, que espero algunos ya lo tengan, lo podríamos ampliar, podrían ser más beneficiosos, ¿no? Incluso los cursos de electrocardiograma habituales que se dan en los hospitales o en los congresos, usualmente se hacen en 2, 3 días, ¿ya? Para abarcar lo mejor posible, ¿no? Para hacer un crecimiento secuencial. En este caso no se sientan aturdidos si es que escuchan términos que de repente nunca han escuchado, pero siempre se van a dar cuenta que está interrelacionado con lo básico. Lo básico es la anatomía y la fisiología, ¿ya? Entonces, miren, prácticamente esta charlita se podría terminar si ustedes entendieran ese cuadrito de Wiggers, ¿no? Que es donde explica el ciclo cardíaco. Lo vamos a explicar casi en la parte final. El ciclo cardíaco es la sucesión de sístole y diástole. Sístole entendemos como una contracción y diástole como una relajación. Y eso se va a ver reflejado en movimientos de volumen. Hay volúmenes que llegan al corazón y volúmenes que se expulsan, ¿no? El volumen que llega al final de una relajación se llama volumen telediastólico, tele significa al final de la diástole. Y volumen que se expulsa es volumen eyectivo, también volumen sistólico o volumen latido, ¿ya? Y aparte, bueno, ahí está representado en la curva azul lo que es el volumen, perdón, ahí sería la presión, ¿ya? Los cambios de presión, el volumen estaría un poco por encima, y lo que es en rojo sería el volumen ventricular, por arriba debería estar el volumen o las presiones auriculares, ¿ya? Pero en este caso, lo que nos va a interesar a nosotros es lo que está en azul en la parte de abajo, esos cuadritos, que son las famosas ondas P, complejo QRS y la onda T, ¿ya? Eso lo vamos a explicar a continuación. Y abajo no se olviden que la sucesión de sístole y diástole, onomatopéyicamente lo vamos a conocer como el loop, 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 significa loop hace alusión al primer ruido cardíaco y el loop al segundo ruido cardíaco. Y si ustedes se dan cuenta, hay una pausita, ¿no? Esa pausita es prácticamente la diástole, que implica 3/5 del ciclo cardíaco, mientras que la sístole es más corta, ¿ya? A ver, la siguiente. ¿Me puedes dar la vuelta, cosa que yo señalo con el puntero? Acá, ¿ya? Ponle opción de puntero, por favor. Miren, en la base de anatomía y fisiología hay que acordarnos la ubicación. La ubicación está en el mediastino, que es el espacio entre los dos pulmones, ¿ya? Y esa zona representada en el tórax se llama precordio. Recuerden que el mediastino, si bien es cierto, está abocado al corazón, pero la parte alta, que es el mediastino superior, son los grandes vasos, de entrada y de salida, ¿no? En ese caso la vena cava superior y de salida tenemos a la aorta y a la arteria pulmonar, ¿ya? Entonces, miren, cuando los que hayan llevado anatomía y fisiología estarán más ubicados, o morfofisiología, y los que no, eso lo vamos a ver en la disección también, en los cadáveres, ¿no? En las muestras anatómicas. Recuerden este entrecruzamiento que se da del ventrículo derecho, sale la pulmonar, y del ventrículo izquierdo sale la aorta, miren. Y acá se cruzan en X, ¿no? Incluso hay un signo que nosotros hacemos por ecografía cardíaca, que se llama el signo del escopetazo, que es cuando los dos vasos nacen en paralelo. Y eso hace alusión a una transposición de grandes vasos. O sea, la aorta sale del ventrículo derecho y la pulmonar sale del ventrículo izquierdo, ¿no? Eso es una anomalía, una cardiopatía congénita compleja, ¿ya? Miren, este es el precordio. El precordio, como podemos ver acá, está reflejado en el corazón y hay varios signos semiológicos que nos pueden hablar si está crecido o no el corazón. Un signo útil es ubicar el quinto espacio intercostal, línea medio clavicular, y si está por afuera latiendo el corazón, que se llama el lápiz cardíaco, también se llama choque de punta, eso habla de que hay una miocardiopatía dilatada, por ejemplo. Es uno de los signos bastante sensibles a la exploración física, perdón, bastante específicos, diríamos, de lo que es una insuficiencia cardíaca, una cardiopatía dilatada, ¿ya? Mientras que a la auscultación el signo de más precisión es la aparición del tercer ruido cardíaco, que vamos a hablar del tercer ruido cardíaco más en la parte final de la exposición, ¿ya? Miren, no se olviden que el corazón es un circuito en serie, o sea, por ejemplo, sale o inicia en el ventrículo izquierdo saliendo la aorta, va hacia toda la economía, o sea, cabeza, extremidades, inclusive el tórax,
y se recoge por las venas, y las venas también se van a recoger a nivel de la vena cava superior y vena cava inferior, llegando a la aurícula derecha. Ahí termina la circulación mayor. Y la circulación menor empezaría acá, en el ventrículo derecho, saliendo lo que se conoce como la arteria pulmonar, que es la única arteria que lleva sangre venosa, llega a los pulmones, donde se produce la hematosis, que es el intercambio de CO2 por oxígeno, y esa sangre venosa se oxigena y regresa a través de las venas pulmonares. Entonces, la salida de la arteria pulmonar en el ventrículo derecho y la llegada de las venas pulmonares, que son 4 en la aurícula izquierda, se denomina circulación menor, ¿no? Y están en serie. ¿Qué significa? Que si hay poco volumen, lo que se conoce como precarga, lo que llega a la aurícula derecha y a las cavidades derechas, va a haber poco volumen también de eyección, ¿no? Y eso es claro ejemplo de que un paciente con una hemorragia va a terminar haciendo hipotensión, un shock hipovolémico y puede fallecer el paciente. Si bien es cierto, al inicio, en su guía de fisiopatología, cuando yo en tercer año, ahí está bien claro cómo es que responde los primeros cambios hemodinámicos que se dan, y lo que hemos pasado ya en morfofisiología también ya sabemos, ¿no? Que los receptores barométricos van a avisar al sistema nervioso que hay poco volumen, y por lo tanto se va a empezar a producir una cascada de reacciones que van a empezar a provocar vasoconstricción periférica, ¿ya? Entonces, esto de acá hay que entenderlo, no podemos hablar de electrocardiograma, que es un examen auxiliar si no entendemos lo básico, ¿no? Lo básico, la anatomía básica, la fisiología básica. Y parte de esa fisiología básica es entender que aparte de que el corazón, que tiene dos cavidades, que son las aurículas, hacia arriba, y dos cavidades, que son los ventrículos, hacia abajo, tiene este sistema que es un sistema nervioso dentro del corazón, que no lo podemos ver a simple vista, pero sí lo podemos mapear y se puede ver histológicamente, ¿ya? Que son células miocárdicas especializadas llamadas sistema cardionector, que empieza acá en el nodo sinusal, que es la desembocadura de la vena cava superior. El siguiente punto importante es a nivel de la cruz cordis, acá en el triángulo de Koch, que es el nodo auriculoventricular, y después está vinculados estos dos nodos por las vías internodales Bachmann, Wenckebach y Torel. Del haz de Bachmann sale, por ejemplo, este haz que va a la aurícula izquierda, y miren, después de esto sale el haz de His con sus ramas izquierda y derecha, y viene lo que es la fibra de Purkinje. Entonces, cuando nosotros después en el electrocardiograma veamos que es un bloqueo de rama derecha, significa este de acá, ¿no? Que debajo del haz de His, el bloqueo de rama derecha, está bloqueada esta ramita que va al lado derecho. Bloqueo de rama izquierda acá. Y les adelanto que el bloqueo de rama derecha, más o menos el 80, el 90% son personas sanas. Solamente un 10, un 20% máximo, o sea, uno de cada 10 personas que tienen bloqueo de rama derecha tiene asociada una patología, y principalmente son patologías del ventrículo derecho. Una dilatación del ventrículo derecho. En cardiopatías congénitas lo más frecuente es la comunicación interauricular, y en personas mayores el EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, va a provocar sobrecarga de volumen y va a provocar hipertensión pulmonar, dilatando las cavidades derechas, llamada cor pulmonar, ¿no? Entonces, la gran mayoría, si acá tomamos electrocardiogramas a todos ustedes, les aseguro que van a encontrar varios bloqueos de rama derecha y estructuralmente el corazón está sano, ¿eh? En el lado izquierdo, miren, tenemos también dos ramitas, una ramita o la rama izquierda se divide en una fascículo anterior y un fascículo posterior. El fascículo anterior puede bloquearse y se llama hemibloqueo anterior izquierdo, y el fascículo posterior el hemibloqueo posterior izquierdo, ¿ya? Entonces, miren, estos fascículos estos bloqueos de rama hay que entenderlos entonces estructuralmente, que estamos haciendo alusión al sistema cardionector. También tiene que tener en cuenta que las aurículas y los ventrículos estarían totalmente divorciados si es que no existe este nodo AB, el de Ashtoft-Tawara, ¿no? El nodo sinusal se conoce como Katie Flag y son epónimos, y este es el nodo de Ashtoft-Tawara, ¿ya? Ahí los que han pasado ya Morfofisiología 2 lo pueden encontrar en su guía, y los que van a entrar ahí van a encontrar un poco de historia acerca de estos epónimos. Entonces, miren, este nodo auriculoventricular que les decía, el de Ashtoft-Tawara, es el único punto que une las aurículas con los ventrículos. ¿Qué pasaría si hay una fibrosis? ¿Qué pasaría si hay un infarto de la arteria coronaria derecha usualmente? Que irriga este nodo auriculoventricular. Puede enfermarse y puede provocar una disociación completa, los famosos bloqueos auriculoventriculares completos, ¿ya? Miren, no se olviden, anatómicamente los aurículos están arriba, los ventrículos están abajo y hacia adelante.
Recuerden que hay surcos interventricular anterior, el surco transverso o coronario también, o también llamado aurículo ventricular. Y de estos primeros surcos es donde nace de la aorta, acá, la coronaria izquierda, miren, y a la izquierda y a la derecha la coronaria derecha. Tanto la coronaria izquierda y la coronaria derecha están separadas por esta zona que es la raíz de la arteria pulmonar, llamada infundíbulo. Por eso es que ambas dan una arteria infundibular o arteria del cono en el lado izquierdo y arteria del cono del lado derecho, que van a irrigar esta zona muscular conocida como infundíbulo pulmonar, donde adentro e interiormente vamos a encontrar acá un músculo, anatómicamente es el músculo del enano de Lancisi, que esto ya es anatomía más que nada, ¿no? Preguntaba bastante de anatomía, ahora que se tiene que relación con el electrocardiograma, es dónde está el nodo auriculoventricular. Por ahí tengo una diapositiva en el triángulo de Koch, y dónde está el fascículo derecho o la rama derecha de las de His. La rama derecha de la de His está en la banda moderadora, que lo vamos a ver después, que es un músculo de segundo orden. Miren, aquí tenemos el corazón visto desde atrás. Esta es la base del corazón y este es el ápice del corazón. En la base vemos allá la desembocadura de las 4 venas pulmonares que llevan sangre arterial, no se olviden, ¿ya? Y acá adelante, miren, la aorta, y acá también la arteria pulmonar dividiéndose, ¿no? La aorta le hace el callado, esta convexidad hacia arriba o concavidad hacia abajo, va a envolver a la arteria pulmonar a sus divisiones, ¿no? Rama izquierda y rama derecha, ¿ya? La arteria pulmonar es la única arteria que lleva sangre venosa, no se olviden. Y también en esta vista posterior vemos el seno coronario, que es todo el drenaje del corazón, llega acá a este seno coronario. Miren ahí abierto ya en la estructura interna del corazón, parece complejo. En el lado izquierdo la válvula mitral con la arteria con la válvula aórtica, y en el lado derecho pues la válvula tricúspide, que tiene 3 valvas, y en un plano más anterior debería verse lo que es la arteria pulmonar, ¿no? Que en este plano no se le puede ver. Pero a nosotros ya fisiológicamente no nos interesa mucho irnos a los detalles, pero sí esto de acá, tenerlo bastante claro. Que miren, cuando hay una fase en el lado derecho sistólica, la arteria aórtica y la arteria pulmonar la válvula aórtica y la válvula pulmonar se tienen que abrir. De tal manera que por ahí sale la sangre, por ahí se eyecta la sangre, ¿ya? Y esa es la parte sistólica, diríamos, o la fase sistólica de la sístole, ¿no? La fase eyectiva de la sístole, ¿ya? Mientras que la fase de llenado de la diástole estaría representada en el lado izquierdo, donde las válvulas auriculoventriculares, mitral y tricúspide, se encuentran abiertas y se va llenando ¿qué? Los ventrículos desde las aurículas. O sea, la sangre va de posterior a anterior, ¿no? Porque la sangre se ha depositado, como les he explicado, en la vena cava superior y vena cava inferior, pasa a la aurícula derecha y luego va a pasar al ventrículo derecho. Entonces, ese movimiento de las aurículas a los ventrículos se llama diástole. Y estamos refiriendo a la diástole ventricular. Porque también existe una sístole auricular, pero la sístole auricular es la última fase del llenado ventricular, ¿ya? Es la última fase del llenado ventricular, que es usualmente a ese nivel se produce el cuarto ruido cardíaco. Eso lo vamos a explicar ya en la parte final de esta charlita. Y miren, acá se puede ver bien la aorta, cómo sale la coronaria derecha, miren, la coronaria izquierda, y de las coronarias se puede ver cómo salen estas arterias infundibulares rodeando a lo que es la arteria pulmonar acá hacia adelante, ¿no? Entonces, hay que entender también que en el ciclo cardíaco, el primer ruido cardíaco y el segundo ruido cardíaco no se produce por la apertura de las válvulas, se produce por el cierre de las válvulas. De tal manera que cuando se cierra la mitral y la tricúspide, evita el reflujo de los ventrículos a las aurículas. Esto que evita el reflujo se denomina primer ruido cardíaco, ¿no? Este chasquido, este sonido que se produce por el cierre de la válvula mitral y tricúspide. Mientras que en diástole, el cierre de la válvula aórtica y pulmonar, ¿ya? Inicia la diástole acá y se produciría o representaría el segundo ruido cardíaco. ¿Ya? Eso es muy importante para tenerlo en cuenta. Entonces, el lado derecho es la sístole, el lado izquierdo es la diástole. Acá les decía, miren, en el fondo de la aurícula derecha, en esta zona, hay un trígono que se llama triángulo de Koch. Entonces, hay que acordarnos acá que entre la aurícula derecha y la aurícula izquierda, primitivamente, en época fetal, había un agujero, el agujero de Oval, ¿no? Que después se va cerrando. Y a veces queda una depresión llamada fosa oval, como lo podemos ver ahí, ¿ya? Entonces, miren, en esta zona de acá, esta es la fosita oval, y acá abajo, miren, tenemos lo que es la desembocadura de la vena cava inferior con su válvula de Eustaquio,
Y en esta desembocadura del seno coronario, que lo hemos visto en la parte posterior de esta aurícula izquierda, ¿no? Que está llegando acá en el surco auriculoventricular, llegando toda la circulación venosa del corazón. Este seno coronario tiene su válvula que se llama válvula de Tevesio. Entonces, la válvula de Tevesio, con el orificio o el reborde de la fosa oval, llamada tendón de Todaro, y el reborde auriculoventricular, ya de este anillo, en esta zona de acá estaría el triángulo, ¿no? Por esos 3 puntos, ¿ya? Y acá es donde llega o está el nodo auriculoventricular o de las Choftaguaras, ¿no? Ahí se ve mejor, ¿no? Acá está el seno coronario, acá estaría el tendón de Todaro y acá está el reborde. En esta zona de acá se hace este triangulito, ese famoso triángulo de Koch. Preguntaban en nada, me han recetado médico, ¿no? Acá está la banda moderadora que le decía que por acá viajaba el fascículo derecho de este haz de His. La banda moderadora es un músculo de segundo orden que vincula dos paredes, en este caso el septum, con la base de los pilares. ¿Qué significa que sea un músculo de segundo orden? Que hay músculos de primer orden y de tercer orden. Los músculos más importantes o músculos pilares son estos de acá, miren, estos de primer orden, que van a salir las cuerdas tendinóseas y que van a sujetar como a verdaderas pilares o verdaderas vigas a, los, a, la, a las válvulas, de tal manera que cuando se llena de sangre, ¿ya? Y quiere regresar, la sangre no va a poder regresar porque esto lo cierra herméticamente, salvo que haya una insuficiencia valvular, ¿no? Una insuficiencia mitral, una insuficiencia aórtica. En este caso estamos viendo en el lado derecho la válvula tricúspide, ¿ya? Acá le decía el músculo enano del Lancis, miren, se ve clarísimamente acá, ¿ya? Toda esta entradita de la arteria pulmonar es el infundíbulo pulmonar, ¿ya? Es muy útil saber también la anatomía coronaria, porque no podríamos decir hay un infarto del ventrículo derecho o un infarto anteroseptal y no identificar la arteria comprometida, ¿no? Entonces la coronaria derecha empieza a denominarse por 1 centímetro más o menos de longitud, lo que es de 0.8 a 1.2 incluso centímetros puede llegar a alcanzar su longitud, es el tronco coronario izquierdo, el TCI. El tronco coronario izquierdo se divide en arteria circunfleja porque va por el surco auriculoventricular izquierdo y la arteria descendente anterior que va por el surco interventricular anterior. El descendente anterior va a dar ramos septales al interior del septo interventricular y también da ramos diagonales para ambas caras del ventrículo derecho e izquierdo, ¿ya? Mientras que la circunfleja da ramas marginales en el margen izquierdo, por ejemplo, llamada obtuso marginal, ¿no? Y si acá es una obtusa porque hay una cara izquierda del corazón, acá se debería llamar aguda marginal o del borde en agudo, ¿no? O también llamada marginal derecha, que a veces puede ser múltiple, puede haber 2 o 3 incluso, ¿ya? Y entre esta arteria, miren, las circunfleja y la descendente anterior, suele haber siempre un ramo intermedio, muy grande, ¿ya? Estaría representada por acá. Miren, en el lado derecho, la coronaria derecha da ramos, como les decía, también da ramos infundibulares, da ramos al nodo sinoauricular, al nodo auriculoventricular, en esta zona de acá da ramos al borde derecho del corazón, o también llamada aguda marginal, ¿no? O simplemente arterias marginales. Hacia atrás, la arteria coronaria derecha suele terminar dando la arteria interventricular posterior y un ramo llamado ventricular izquierdo o posterolateral simplemente, que es una rama generalmente semidiagonal, ¿no? En este caso estaría representada por esta de acá. Es la que suele ser dominante, la coronaria derecha. Se denomina dominante y esta pregunta de NAM de recentado médico también. Son preguntas claves, sencillas, que hay que tenerlo bastante claro. Y es la arteria que va a dar esta arteria interventricular posterior. Usualmente le da la coronaria derecha y suele ser la dominante. Cuando la coronaria izquierda da, se dice que la coronaria izquierda es la dominante, ¿no? Y para efectos de un infarto eso tiene bastante importancia, porque a veces hay infartos del ventrículo derecho que no da mucha repercusión, inclusive la falla cardíaca inicial mejora rápidamente y no suele dejar mucha secuela. Mientras que a veces hay infartos de coronaria derecha que deja bastante secuela y ahí se sobreentiende que cuando se hace el cateterismo cardíaco y la angiografía coronaria para pintar las arterias, se ve que es una arteria coronaria derecha muy desarrollada, que suele dar estos ramos bastante desarrollados y cuyo infarto pues daría mucha repercusión, ¿no? En verde, miren, es el seno coronario, bien dilatado en esta zona, y acá termina, ¿no? Recuerden que el seno coronario es la continuación de la arteria, de la vena coronaria mayor, y a este lado recibe la vena coronaria menor. También la vena interventricular posterior, y bastante preguntado
es la vena de Marshall, ¿no? Que es la vena oblicua de la aurícula izquierda, ¿ya? Que es un rezago en esta zona de acá, que cuando está muy pronunciada, generalmente consideramos que suele haber un drenaje venoso anómalo o una persistencia de la vena cava superior izquierda, ¿ya? Que suele desaparecer después en época fetal, ¿no? Eso ya sería una cardiopatía congénita. Recogemos la anterior diapositiva para también recordar que acá hay un famoso triángulo, un triángulo vascular coronario, triángulo de Mouchet, donde las dos arterias, tanto la descendente anterior como la circunfleja, con la vena coronaria mayor, va a llegar acá, miren, un triángulo en esta zona, de este ángulo diedro prácticamente, en esta zona, ¿ya? Y lo que nos quiere decir es que la vena no va a seguir todo en ángulo recto y luego hace esta 90 grados, ¿no? Sino que sigue un trayecto más diagonal para alcanzar desde el surco interventricular anterior al surco coronario izquierdo o surco auriculoventricular izquierdo, ¿ya? La inervación puede ser compleja, incluso se pregunta siempre del nervio cardíaco de Scarpa, eso ya les dejo a ver como tarea, para que ustedes se entretengan un poco revisando, ¿ya? Pero es fácil de entender, simplemente hay que acordarnos que el gran simpático, que son los dos cordones nerviosos que están pegados a la columna vertebral, que están pegados con la aponeurosis prevertebral, ahí estos dos grandes cordones, ¿ya? Eh, tiene tres ganglios, ¿no? Ganglio cervical superior, ganglio cervical medio y ganglio cervical inferior. De acá nacen los nervios cardíacos superior, medio, inferior, respectivamente, y llegan pues a formar parte de este plexo cardíaco, ¿ya? Mientras que el nervio vago también da sus tres nervios cardíacos, ¿no? Ayudado por los nervios laringios. El nervio cardíaco superior, medio, inferior. De tal manera que se forma el plexo cardíaco. Hay un plexo cardíaco anterior, hay un plexo cardíaco posterior y hay un plexo cardíaco profundo o intermedio, que es el que siempre se pregunta, porque ahí hay un ganglio nervioso muy importante, el ganglio nervioso de Rydberg, donde el triángulo o cuadrilátero de Rydberg se forma entre el callado aórtico y la división de las arterias pulmonares con el ligamento arterioso. El ligamento arterioso en época fetal era un conducto, que es el conducto arterioso, ¿ya? Entonces está en esta zona profunda entre el callado aórtico y las dos arterias pulmonares, más el lado izquierdo, y el ligamento arterioso es donde ahí está el plexo intermedio, donde también se llama plexo de Rydberg, ¿no? Donde está su ganglio de Rydberg. Entonces, miren, también hay que acordarnos que la inervación simpática va a casi todo el músculo, va a los vasos pequeños, va al músculo cardíaco en general, mientras que la porción parasimpática que viene del nervio vago solamente va a los nodos, al nodo auriculoventricular y al nodo sinusal. Eso tiene importancia y es fácilmente de entender. ¿Por qué? Porque el sistema parasimpático se encarga de disminuir la frecuencia cardíaca, ¿no? Si hay bradicardia en un paciente de repente con una intoxicación por órganos fosforados, entendemos pues que ha habido una sobreestimulación de los receptores colinérgicos a este nivel. Y lógicamente en el nodo sinusal y en el nodo auriculoventricular, pues eso implica que haya bradicardia, ¿no? En cambio, si de repente nos encontramos frente a un paciente que esté en un shock séptico, el shock séptico es cuando hay una infección generalizada, ahí vamos a ver que los receptores beta 1, beta 2 son los que están estimulados de una manera compensatoria, aumentando la frecuencia cardíaca para de alguna manera mantener el gasto cardíaco. La fórmula del gasto cardíaco es frecuencia cardíaca por el volumen latido, entendiendo que el gasto cardíaco pues es todo el volumen que eyecta el corazón en un minuto. Entonces, por eso es que sale esa fórmula, ¿no? Eso es otra clase más para lo que es el ciclo cardíaco, ¿ya? Pero estos ejemplos de cómo interactúa el simpático, el parasimpático, tiene que ver mucho con ese tema de clínica, ¿ya? Miren, no se olviden acá, lo dejo acá en la diapositiva para que no se olviden el sistema nervioso, y eso ya lo hemos visto en Morfo 1, simpático aumenta la presión arterial, la frecuencia cardíaca, y parasimpático la disminuye, ¿no? En este caso, el parasimpático está representado por el nervio vago. Las fibras preganglionares, recuerden, tanto el sistema nervioso simpático como parasimpático tiene un neurotransmisor llamado acetilcolina, mientras que las fibras postganglionares del sistema nervioso parasimpático sería la acetilcolina, mientras que del simpático es la noradrenalina, ¿ya? Los receptores, no se olviden que hay del sistema nervioso simpático adrenérgicos alfa y beta, mientras que del sistema nervioso parasimpático pues son los receptores muscarínicos, principalmente M2 y M3, ¿ya? Y eso es lo que le decía, ¿no? El sistema nervioso autónomo o vegetativo tiene que ver con el cronotropismo, con el dromotropismo, que es la velocidad de conducción, con el inotropismo, pues la fuerza de contracción, y con el lucitropismo, que es la relajación, ¿ya? Esa es la regulación nerviosa.
Le dejo este cuadrito que ya los que pues han cursado Morfo 1 ya lo tienen claro, lo tienen ahí también en su guía de Morfo 1, ¿ya? Y los receptores del sistema nervioso autonómico, miren, a nivel cardíaco, si es parasimpático o si es simpático, está representado en este cuadrito, ¿no? Y lo que está haciendo, ¿ya? Pero es lo que ya les dije. Y es muy fácil de entender, miren, ¿qué pasaría si nosotros damos un beta 2 agonista a un paciente que está con una crisis asmática? Un paciente que está con una crisis asmática tiene broncoconstricción. Entonces, lo que está alterado es las grandes vías y las medianas y las pequeñas vías, donde hay músculo liso, ¿no? En lo que es bronquios y bronquiolos. Como está, hay una broncoconstricción, o sea, está disminuido la luz, el lumen de esos tubos que son, el sistema de tubos que son los bronquios y bronquiolos, le damos un receptor o estimulamos un receptor que produzca esa broncodilatación. A nivel simpático, eso está representado por los receptores beta 2 a nivel pulmonar. Entonces le damos salbutamol, le damos fenoterol y empezamos a inhalarlo, ¿no? Y una reacción adversa que suele aparecer es la taquicardia. La taquicardia es porque indirectamente se van a estimular estos receptores también, ¿ya? Los receptores beta 1 y beta 2 también se suelen estimular, y más el receptor beta 1 pues va a provocar aumento de la frecuencia cardíaca. Y a veces los pacientes dicen, no, me hace mal el inhalador, ¿por qué? Porque me da mucha taquicardia, ¿no? Y piensan que es su organismo el que está mal, y a veces no es que esté mal el paciente, sino que estamos mal los médicos, que no le explicamos al paciente, ¿no? Hay que explicarles que puede dar esa reacción adversa, y en ese caso hay que modular la dosis, o de repente hay que cambiar de inhalador, ¿no? Por uno que sea más tolerable, o hay que bajar esa dosis que le decía. Entonces es importante entender estas cosas claras cuando ustedes lleven farmacología y cuando ya estén llevando medicina interna, ahí se van a encontrar con ese grupo de pacientes, ¿ya? No se olviden, a nivel del ciclo cardíaco, miren, si bien es cierto, la fase sistólica tiene una fase eyectiva que es la más importante, también tiene una fase de contracción isovolumétrica, que lo vamos a explicar a continuación, ¿ya? Pero miren, a nivel diastólico tiene otras fases. Una fase inicial de relajación isovolumétrica y después viene una fase de llenado. Llenado, si viene un llenado lento o llenado, perdón, rápido al inicio, y un llenado final que se da por la sístole auricular. ¿Ya? Es lo que les decía hace un momento. La sístole auricular está al final de la diástole. Por eso es que cuando hablamos de sístole y diástole nos estamos refiriendo a los ventrículos. Los ventrículos son los que ven el ciclo cardíaco. ¿Ya? Entonces, la fase final de la diástole, para que se llene bien el ventrículo, ese último 25 hasta 30%, lo da estas aurículas que se contraen y lo van a llenar finalmente, ¿no? ¿Qué pasa si se contrae sobre un ventrículo que no se relaja? En una cardiopatía hipertensiva se va a producir el cuarto ruido cardíaco, ¿no? ¿Y qué pasa si el llenado inicial hay mucho volumen? En una miocardiopatía dilatada, por ejemplo, hay una insuficiencia cardíaca con demasiado volumen, va a hacer que se produzca un tercer ruido cardíaco, típico de insuficiencia cardíaca, ¿ya? Lo que es contracción isovolumétrica y relajación isovolumétrica es sencillo y siempre preguntar en ENAM, en residentado médico. Eso siempre les explico ahí cuando hablamos en Morfo 2. ¿Por qué es preguntado? Porque simplemente lo que preguntan es en qué fase del ciclo cardíaco está cerrada las cuatro válvulas. Y ya les explico. Tanto en la contracción isovolumétrica como en la relajación isovolumétrica están cerradas las cuatro válvulas. No se olviden, ¿ya? La contracción, como nos dice su término, se está contrayendo, está aumentando la presión. Entonces, por lo tanto, este es el inicio de la sístole. Y la relajación se está empezando a relajar, se está disminuyendo la presión de las fibras cardíacas y por lo tanto acá inicia la diástole, se está empezando a relajar, ¿no? Se llama isovolumétrica porque no cambia volumen, es que no hay un periodo eyectivo todavía acá. Cuando ya se contrae con bastante fuerza y vence la resistencia de la aorta y la pulmonar, recién ahí se va a producir la eyección por la arteria aorta y pulmonar. Y acá todavía no se llena el volumen. ¿Por qué? Porque tiene que relajarse bastante el ventrículo para que la aurícula le empiece a ganar en presión. O sea, baja a menos de 10 milímetros de mercurio para que la aurícula pueda ganarle y empiece a llenarse. Eso se produce después de la relajación isovolumétrica llamada fase de llenado, ¿no? Mientras que acá el ventrículo se carga con más de 100 milímetros de mercurio para que venza la resistencia de la aorta, miren, imagínense. Entonces, por eso se llama contracción, ¿ya? Miren, en lo que es sístole y diástole, hay que entender bien este tema de acá. Ya les expliqué hace un momento, pero lo vamos a ver en ecocardiografía. Este es un ventrículo izquierdo, esta es la aorta, la aurícula izquierda. Los que han pasado morfofisiología, usualmente, siempre he tratado de llevarlos allá al consultorio, a los que no son en otro grupo. Ahora, como ya tengo la facilidad de tener mi ecógrafo portátil, lo podemos tener acá para explicarles simplemente en 5, en 10 minutitos
Con algún alumno, de repente por ahí encontramos alguna patología que ya ha pasado, que algunos incluso ya, cuando he enseñado semiología y medicina interna, pues les hablo ya de hace bastantes años, ya hace 10 años, en el 2014, tuvimos 2 alumnos que encontramos algunas patologías allí. Felizmente la gran mayoría, más del 90%, no tenía nada, ¿no? Entonces, miren, ahí es interesante, a través de una vista ecocardiográfica, ver en movimiento cómo es que esta sístole y diástole se produce inmediatamente y demora pues menos de un segundo usualmente, ¿no? Acá está la aurícula izquierda y esta es la válvula mitral, es un eje largo. Acá está la aurícula izquierda, la ventrículo izquierdo, acá también, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, en un corte sagital, podríamos decir, del corazón. Y si está abierto, significa que se está llenando. Está pasando la sangre y le ponemos el color y se ve cómo pasa la sangre, ¿no? A este movimiento, de la aurícula al ventrículo. Y se tiene que cerrar para que se eyecte recién. Y eso lo vamos a ver en la fase sistólica, miren, acá. Pero acá ya, esta es una ecocardiografía transesofágica. Acá es diferente, acá la aurícula y el ventrículo están a este lado, la aorta está a este lado. Es fácil de reconocer la aorta, porque acá están los famosos nidos de paloma, ¿no? Que tienen esta morfología. Claro que para eso tenemos que ver un corte transversal y verlo desde arriba, eso lo vamos a ver en la disección. Y miren, en esta aorta, pues, vemos cómo el ventrículo izquierdo eyecta la sangre por la aorta y esta es la fase sistólica eyectiva, ¿no? Siempre preguntaba en ENAMI, recentado médico también, ¿qué estructura se ve mejor en ecocardiografía transesofágica? La respuesta es la válvula mitral, ¿ya? La válvula mitral. Y recuerden, pues, que se llama transesofágica porque se entra por el esófago. Y si se entra por el esófago, lo que está pegado al esófago es prácticamente ahí el seno oblicuo de Haller, que está entre el esófago y la aurícula izquierda. Eso, hay 2 senos que son prolongaciones del pericardio, uno es el seno oblicuo de Haller, el seno transverso de Taylor, hay unos cuantos más, pero son los más importantes. El seno oblicuo de Haller, entonces, nos dice pues que el esófago está pegado a la aurícula izquierda y por eso que cuando si entramos por la aurícula izquierda vamos a ver bien claro lo que está al frente de la aurícula izquierda, que es la válvula mitral. Puede ver muy bien en cortes transversales, cortes longitudinales, inclusive acá se ve muy bien lo que es la orejuela izquierda, algo que no vemos en ecocardiografía transtorácica. Y por eso es que se utiliza para descartar que haya coágulos cuando un paciente joven ha hecho un infarto cerebral, por ejemplo. Es mandatorio hacer su ecotransesofágica. Entonces no se olviden esto, por favor. Acá está la sístole y acá está la diástole, ¿ya? Acá está la fase eyectiva de la sístole, se abre la aorta y la pulmonar, y acá en la diástole la fase de llenado, donde la aurícula, acá está, es una vista superior, de repente no les expliqué eso, donde hemos sacado las aurículas, ¿no? Entonces acá lo que vemos es las válvulas, de los tanto auriculoventriculares como las válvulas sigmoideas, ¿no? Tanto pulmonar adelante como la aorta. Es una vista superior, ¿ya? Y para terminar, este cuadrito que les decía, pues, ¿ya? Miren, donde implica el ciclo cardíaco. La presión del ventrículo izquierdo. Si estamos en la fase de contracción isovolumétrica acá, miren, ¿ya? Donde empieza el primer ruido cardíaco, inicia la sístole, tiene que aumentar el ventrículo izquierdo su presión para que le pueda vencer a la presión de la aorta y producir la fase eyectiva y salir el volumen, ¿no? Sale el volumen ganándole la presión de la aorta, es este que está en negrito. Entonces le gana y después de eso, cuando ya empieza, después de la fase eyectiva empieza la fase de relajación isovolumétrica. Acá arriba está, miren, ¿ya? También lo tenía en español, pero lo he traído en inglés para que se den cuenta ustedes que como buenos estudiantes de medicina, así no lo sepan hablar, sí tienen que saber leerlo, ¿ya? Para que puedan leer sus artículos, para que puedan revisar continuamente, estén actualizados. Entonces acá también ustedes ahora felizmente ya llevan un inglés orientado a la medicina, ¿no? En mi época también llevábamos inglés, pero era bastante distinto. Miren, esta fase de relajación isovolumétrica inicia la diástole y empieza a bajar la presión. ¿Empieza a bajar la presión para qué? Para que la presión de la aurícula izquierda, que está más abajo, le pueda ganar y pueda empezar a llenarse la aurícula sobre los ventrículos. Entonces acá, miren, en la fase de contracción le gana más de 100, tiene que llegar. Inclusive acá, bueno, el punto de corte lo consideran en 80, pero a veces tiene que pasar los 100 para que le pueda ganar a la aorta, ¿no? Estamos hablando del lado izquierdo, porque en el lado derecho es muy distinto. Las presiones son más bajas, ¿ya? Y miren, mientras que en la fase de relajación isovolumétrica de 80 milímetros de mercurio, ya se cierra la válvula aórtica, pero no se puede abrir todavía la válvula mitral, por ejemplo. No se abre hasta que baje su presión a menos de 10 milímetros de mercurio. Recién ahí la aurícula le va a poder ganar, porque las aurículas tienen presiones muy bajas, 10 milímetros de mercurio a lo mucho, ¿no? En estado patológico llega a 15, no llega más los milímetros de mercurio, ¿ya? Igual tiene que sucederse esto de acá. Entonces, miren, en lo que está en rojo es el volumen.
Entonces, ya sabemos que está llenado al final de la diástole y cuando inicia la sístole, el volumen no cambia, por eso se llama isovolumétrico. Hasta que gana la presión a la aorta y empieza a inyectarse y baja el volumen. Baja, baja, pero no llega a cero, porque no es que el corazón se queda sin volumen. Hay una fase, un volumen que se llama llenado diastólico final, o volumen volumen sistólico final o volumen telesistólico, que se va a quedar acá. El Guyton dice que es 40 milímetros de mercurio aproximadamente, ¿no? Aunque los libros lo consideran 50 mililitros, perdón, ¿ya? Y el volumen latido pues usualmente es 70, 80 mililitros, por eso es que se considera, incluso Guyton dice de 40 a 110, acá consideran un poco más, eso es relativo en cada paciente, en cada persona, incluso si la patología va a cambiar, esos datos son secundarios, pero sí hay que entender esto, que el volumen latido, después de que se expulsa, va a disminuir, salió por la aorta, y lo que se queda se llama volumen telesistólico, hasta que de nuevo en diástole empieza a cargarse gracias a las aurículas. Se empieza a cargar y se produce el volumen diastólico final. Recuerden que el volumen diastólico final está influenciado por esto, por la contracción auricular. La contracción auricular en el electrocardiograma se ve como la onda P, pero no significa que sea la contracción, después lo vamos a ver en la siguiente exposición, que esto es la despolarización auricular. La contracción viene un poco después, ¿ya? Y asimismo el QRS es la despolarización ventricular y la contracción ventricular viene un poquito después, miren acá, ¿ya? Y la repolarización es lo que antecede un poquito a la relajación ya final del ventrículo, ¿no? No se olviden, el primer ruido cardíaco tiene que ver con el cierre brusco de la válvula mitral y tricúspide para producir el loop, ¿no? Y el loop es con el cierre de la válvula aórtica y pulmonar, ¿ya? La válvula aórtica y pulmonar acá se cerró y entonces se produjo el loop y es el segundo ruido cardíaco. Entonces, el loop, loop es la sístole y esta pausita que es silencio es la diástole. Y luego loop, 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 ¿no? Entonces, sístole y diástole. Inclusive ahí cuando ustedes ya lleven en medicina interna, en semiología, hay audio, ¿no? Que siempre le hemos pasado a los alumnos, cuando ellos llevan medicina interna, semiología les pasamos para que enfoquen bien y sus oídos, pues, tienen que adecuarse a lo que es el primer ruido cardíaco, el segundo ruido cardíaco, y cuando hay un soplo, identificar si es un soplo sistólico, es un soplo diastólico, evidenciar cómo está el tercer ruido cardíaco, el cuarto ruido cardíaco. Eso seguramente que a promoción lo han venido pasando, si no por ello lo tengo todavía. Recuerden ustedes, los médicos pues nos identificamos siempre por andar el estetoscopio en el cuello, pero eso significa que debemos saber usarlo, ¿no? Porque no significa pues manejar un Littmann, un Richter o estetoscopios caros. Como le digo, lo más importante de la auscultación no es el estetoscopio, sino lo que está entre los dos auriculares, o sea, nosotros, ¿no? ¿Ya? No se olviden de eso, por favor. Y miren, esta diapositiva acá explica la fase de contracción isovolumétrica y de relajación isovolumétrica, que es en esta zona de acá. En esta zona, al inicio de la sístole, este punto 2 sería la fase de contracción isovolumétrica y al inicio de la diástole la fase de relajación isovolumétrica, ¿ya? Como les digo, las cuatro válvulas, perdón, están totalmente cerradas, ¿no? Ahí está, en esta zona de acá. El volumen, como les decía, no se altera en esta zona, porque están cerradas las válvulas, hasta que se pierden las presiones, ¿no? En la fase de contracción isovolumétrica aumenta mucho la presión, hasta que se abre la aorta y la pulmonar y sale volumen, lo inyecta, ¿no? Mientras que en la fase de relajación isovolumétrica baja bastante la presión, menos de 10 milímetros de mercurio, hasta que la aurícula se abre la mitral de la tricúspide y empieza a llenar las aurículas a los ventrículos. Esa es la primera charlita.